Hermanos, bueno, vamos a comenzar, hermanos. ¿Qué les parece si vamos al libro de Apocalipsis 22? Y vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Y te voy a leer antes de que ya que vas buscando ese. Hace 8 días leíamos como introducción Gálatas 1:8 que dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y esta es una advertencia de Pablo. Este es un mensaje de Pablo a la iglesia, hermano, de parte de Dios a través de Pablo, para que en estos tiempos no cayéramos en falsas doctrinas. Y aquí en Apocalipsis 22, del 18 al 19, vamos a dar lectura, hermanos. Dice la palabra del Señor a través de Juan: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar. Vamos a orar al Señor. Vamos a poner este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Rey de Gloria, Señor. Gracias porque has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios, porque nos has estado enseñando, Señor, de lo que tenemos que tener cuidado, Señor, de estas falsas doctrinas que se levantan, Señor, que a lo largo de la historia se han estado levantando y cada vez van agarrando más fuerza, Señor. Y en esta hora queremos rogarte que tu palabra, Dios, traiga más claridad a nuestras vidas, Señor, que tu palabra nos reafirme más nuestras convicciones, Señor, y que nos reafirme más en la verdad, Señor, para nosotros estar bien afianzados, Señor, fundamentados en tu palabra, Dios, para no caer en una doctrina errónea, Señor, y mucho menos estarle quitando a tu palabra, Señor, porque es bien clara lo que dice, Señor, las maldiciones que vienen sobre todos aquellos que se han hecho de tu palabra, Dios, que han quitado cosas y han hecho falsas profecías, Señor. Tu palabra es bien clara cuando dice, Dios, el castigo que va a traer cada ser humano que haga eso, Señor. Y nosotros queremos guardar nuestro corazón, Señor, de que algo así venga a nuestras vidas, Señor. En esta hora ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre eterno, Dios. Amén, Señor Jesús. Amén, hermanos. Si gustan tomar su asiento. Y vamos a darle ya a final esto. Nos quedamos 8 días con un poco, es que sí me faltó un poco más de explicar acerca de la falsa doctrina de los mormones, hermano. Ya hoy vamos a darle final a esto. Y ya entre 8 días, primero Dios, vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar a las doctrinas básicas. Y vamos a ver qué Dios pone en el corazón en esta semana de los predicadores para ver qué traemos. Y ahí ayúdenos a orar, hermanos, en su casa. Ayúdenos a orar, hermanos, porque Dios traiga palabra. Que Dios inspire palabra en mi esposa, en la hermana Rosario, que es la que nos trae palabra, los que estamos aquí en la oración, que traen también palabra también, para que Dios inspire en el corazón, hermano, porque es el alimento que se te da cada 8 días. Entonces tú pídele al Señor que inspire también palabra para que no falte la palabra de Dios en este lugar y que estemos siendo alimentados, hermano, todo el tiempo, limpiados de falsas doctrinas, de falsas ideas erróneas que a veces traemos en el cristianismo, y que Dios nos vaya afianzando más, hermanos. Y bueno, sí, vamos a, yo me quedé hace 8 días en algunas de las falsas enseñanzas o doctrinas de las que practican esta secta, ¿no? Fíjate, entonces ahorita lo puse como un punto número 1, ya nada más para continuar hace 8 días veíamos que ellos creen acerca de que se salvan a través de las obras, ¿no? Sí, ellos creen que se salvan a través de su fe en lo que ellos creen, pero que también sus obras, todo lo que hacen, hermano, los lleva a la salvación. Ahorita vamos a seguir con eso de algunas de sus falsas enseñanzas o doctrinas. El siguiente punto que sigue es acerca del bautismo por los muertos. ¿Qué dice la palabra del Señor de esto y por qué ellos practican esa? Y no solamente ellos, hermano, hay otras religiones que practican el bautismo por los muertos. El otro punto sería la vida en la eternidad según los mormones. ¿Cómo va a ser su eternidad de ellos? El lugar donde van a acabar cada uno de ellos. Y el otro punto, cómo protegernos de todo esto. O sea, cómo podemos nosotros protegernos de todas estas falsas doctrinas. Y bueno, vamos a comenzar con el bautismo por los muertos. Pero antes de eso quiero darte algo. Se le considera una secta a los mormones, hermanos, porque según las revelaciones que recibió las ponen por muy encima de la Biblia, agrediendo la verdad de la misma
y a Smith lo hacen superior a Jesús. Smith declaró que solo él tenía el único acceso al verdadero evangelio y a la salvación, y se adjudicó el título de Rey del Reino de Dios. Nos damos cuenta que blasfemia que compartió este hombre. Y bueno, el bautismo por los muertos. Antes de hacer este rito, fíjate lo que hacen ellos. Antes de hacer este rito, recaban los datos de los familiares ya fallecidos, y con esos nombres acuden al templo para que un líder o miembro del sacerdocio mormón administre la ordenanza, mientras ellos son bautizados en representación de sus parientes. Lo suelen realizar en una gran fuente de sus llamados templos de manera secreta o privada, hermanos. Y fíjate lo que dice esta práctica, dice, u otras no cambia el destino eterno de la persona, ya que esto se determina mientras uno vive. Y ahí en Lucas, hermanos, Lucas 16, vamos a Lucas 16, 25 y 26. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Ahí nos habla un poco acerca del rico y Lázaro. Y esta parte, hermano, de la Biblia nos está diciendo solamente el lugar donde van los muertos. Y que según nuestras decisiones aquí, hermano, en la tierra, es el lugar a donde va a terminar cada uno de nosotros. Y fíjate esta pequeña conversación, nomás saqué 2 versículos que tuvo el rico con Abraham. Lucas 16, 25, 26, dice la palabra del Señor. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. O sea, si Lázaro, hermanos, fue al seno de Abraham, fue porque él tenía puesta su vista en Dios, porque tenía su fe en Dios, porque no cualquiera entraba al seno de Abraham, sino aquel que de acuerdo a la ley caminaba, y aún así fuera rico, fuera pobre, no importaba eso, hermano, porque no fue la riqueza la que llevó al rico al infierno, no fue sus riquezas, no fue lo material, sino fue el amor que había en su corazón por lo que tenía, fue lo que lo llevó al infierno. Y en tanto envanecerse el rico, hermano, entre tanta materialidad, perdió de vista a Dios, y él vivió una vida en Dios muy falsa, muy así a la ligera, que dice aquí donde terminó él, ¿no? Al último. Y dice en el 26, además de todo esto, una gran cima, le dice Abraham al rico, está puesta entre nosotros y vosotros. O sea, entre nosotros y ustedes hay una gran cima, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá de este lado. O sea, ese lugar, hermano, es el lugar final, ya sea en el seno de Abraham, que en aquellos tiempos era donde iban los muertos, o ya sea en el infierno, que es un lugar de tormento, que así lo describió el rico. Estoy en este lugar de tormento. ¿Nos damos cuenta? Entonces, las decisiones que nosotros tomemos aquí en vida, hermano, va a ser el destino final que vamos a tener del otro lado. Y es lo que ellos no logran entender de acuerdo a esta palabra. En Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere, hermanos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y fíjate cuál es el versículo que ellos son los que malinterpretan, y algunas otras religiones. En 1 de Corintios 15, 29, vamos a buscarlo. Solo vamos a leer ese versículo, hermano, porque ese es el que tuercen, y es en lo que se basan ellos, supuestamente por hacer el bautismo por los muertos. Fíjate, la mala interpretación de esta cita bíblica los llevó a esa práctica. Pablo solo estaba explicando la resurrección de los muertos, y tomó de ejemplo esa práctica pagana que es y ha sido muy común entre los griegos hasta la actualidad. En 1 de Corintios 15, 29, fíjate esta mala interpretación que le dan a esta parte, y es por eso que practican ese rito. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Esa es una pregunta que está haciendo Pablo, hermanos, porque Pablo está explicando en todo el contexto que tú ves ahí en esa parte, está explicando la resurrección de los muertos. Entonces Pablo, al explicar la resurrección de los muertos, fíjate a qué hace alusión: a una práctica, hermanos, pero no que la iglesia estaba practicando, ni que Pablo había mandado a practicarla, sino era una práctica pagana que estaban practicando los griegos, y era estarles explicando a ellos la resurrección de los muertos, de que un día todos íbamos a resucitar, unos para muerte eterna y otros para vida eterna.
Entonces ellos en esa práctica, fíjate cómo les dice Pablo, o sea, como para hacerlos reaccionar, como para hacerlos entender de que iba a haber un día la resurrección. Dice, de otro modo, ¿qué harán? Dice Pablo, o sea, no está diciendo nosotros, sino está diciendo los que se bautizan. O sea, ¿qué harán aquellos que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. O sea, ¿cómo es de que me dices que te estás bautizando por un muerto si ahorita me estás diciendo que no resucita un muerto? O sea, no hay lógica entre tu acción que haces por bautizarte por un muerto y entre lo que tú me estás diciendo. Porque ese era el alegato que tenía Pablo con ellos, ¿no? De que los quería convencer de que los muertos iban a resucitar un día. Y dice, ¿por qué? Les dice Pablo, pues se bautizan por los muertos. O sea, les está diciendo a los griegos, ¿por qué ustedes se bautizan por los muertos? Si están diciendo que no resucitan, ¿qué valor tiene entonces su práctica? Pero aquí Pablo en ningún momento está haciendo mención, hermanos, que la iglesia cristiana aceptara el bautismo por los muertos. En ningún momento. Porque el bautismo, hermanos, en primer lugar el bautismo no salva, ni aunque te bautices en vida. Nos podemos bautizar en vida, hermano, pero si yo no soy nacido de nuevo y yo no acepto a Jesús en mi corazón y vivo de acuerdo a su palabra de Dios, yo no puedo ser salvo. Si es que pienso yo que un rito me va a salvar, ¿no? Aquellos a veces están bien preocupados por bautizarse, pero lo más importante, hermano, es nuestra fe en Jesús, es lo que nos va a salvar. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro, porque por ejemplo, los mormones que practican esta obra, este asunto, ¿cómo es de que se están bautizando por el abuelo, por el tío, por el papá, por la mamá? Porque los adoctrinan, hermano, que si ellos se bautizan aquí en nombre de su muerto, ellos van a tener acceso a un paraíso en la eternidad. Algo parecido al católico, ¿no? Que le dicen, aquí hazle tus misas a tu muerto y tu muerto será pasado de este lugar de tormento o de este lugar intermedio, va a ser pasado al lugar paraíso. Pero todo va a depender de cuánto tú aquí hagas por tu muerto. ¿Nos damos cuenta? Y así prácticas como esa, hermano, nos encontramos en diferentes religiones. Así como esas, hermano. Eso de que están aquí haciendo cosas para que tengan esa esperanza de que su muerto en la eternidad puedan tener un descanso eterno. Pero la palabra del Señor es bien clara, cuando aquí en la tierra es, cada uno de nosotros la salvación es personal. Y a través de la palabra nos damos cuenta que solamente es por la fe en Jesús. El bautizo, hermano, solamente es algo simbólico, que solamente viene, es como un sello que viene a sellar, donde yo, en ese momento que me bautizo, yo estoy reconociendo que ahora Cristo reina en mi corazón, que pasé del reino de las tinieblas al reino de luz, y que esto es un testimonio tanto para el tercer cielo, el segundo cielo, y es para el testimonio de toda la tierra que ahora mi vida ya le pertenece a Jesucristo. ¿Nos damos cuenta? Eso es lo que es el bautismo, pero ellos le dan un valor como que te salva, tanto en vida como te salva a tu familiar si te bautizas por tu muerto en la eternidad. Y esa es otra de las mentiras que tienen ellos, hermano, y nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿de dónde viene esa mentira? Parte de este versículo, porque ellos lo malinterpretan mal. Piensan que Pablo está diciendo que ya está hablando de que nos tenemos que bautizar por los muertos, y eso es mentira. ¿Nos damos cuenta? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, es un don que Dios nos ha dado, hermano, que no proviene de nosotros, de las obras que nosotros hagamos, que nuestras obras ya son como consecuencia de lo que ha pasado en nuestro corazón. Son importantes, sí, pero no para salvarnos, como ya lo hemos venido diciendo, hermanos. Amén. Y bueno, ese es el primer punto que quería, que nos quedamos pendientes hace 8 días. El segundo, hermanos, que ese es un poco más, igual, bien delicado, hermanos, porque, fíjate, la vida en la eternidad según los mormones, según lo que ellos van a vivir según la eternidad. Fíjate, aquí le quería pedir al hermano Eric si podía poner una foto ahí en allá en la pantalla, porque ahí quiero explicarte, hermanos, cómo es ese esquema que ellos tienen. Ese es el diagrama que ellos tienen, hermano, de acuerdo a su eternidad, donde van a pasar ellos la eternidad. Y está un poco raro si no lo explica uno, no sé si algunos de ustedes ya lo miraron, pero dice, si esos huevitos de dónde son o qué, para dónde van, y de verdad, en serio, hermanos, yo cuando veía a un maestro explicando eso, dije, órale, y me busqué en el Google la imagen, y ahí está la imagen en el Google.
Fíjate lo que ellos creen, te lo voy a resumir así. Esa esferita acá que dice el primer estado, esta esfera de la deidad, ahí supuestamente ellos dicen, eso es lo que ellos creen, que ahí nacen los espíritus que no tienen cuerpo. Ahí nacen todos los espíritus, hermano. O sea que para ellos todos nosotros estuvimos antes ahí, en ese lugar. Ya una vez que está uno ahí, supuestamente ellos bajas a la tierra. Y le llaman eso, vida preterrenal, el velo, nacimiento. Y de allá arriba, así se llama esa parte cuando estaba supuestamente el espíritu de nosotros en el cielo, allá en esa esfera de la deidad. Y luego de esa esfera baja uno a la tierra. Y este es el segundo estado. Que ya pasaste de ser espíritu, pasaste a ser una persona con carne, con cuerpo. Y que según ese es el propósito de Dios, para luego retornarnos otra vez a su reino, pero ya con cuerpos físicos. Eso es lo que ellos dicen. Ahorita vamos a ver a la luz de la Biblia lo que es todo esto, ¿no? Y fíjate, esa es la vida terrenal. Ahora, ya una vez que nació la persona, vamos a hablar de ellos, de los mormones. Ya una vez que nació en la tierra, ¿cuál es, según lo que haga en la tierra, hermano, va a ser el final donde van a ir, su destino final? Y hay 3 destinos que se les llama reinos, pero está el último es el reino ese es como las tinieblas, le llaman las tinieblas de afuera. Y fíjate, aquí yo apunté el resumen como para no estar leyendo ahí, pero tú míralo. El primero se le llama el reino celestial. Y supuestamente allá es donde está Dios, el Padre. Allá está Smith y allá están los meros de los mormones. Después el segundo, hermano, se llama el reino terrestre. Y supuestamente en este reino está Jesús. Él reina en ese reino. Ahí van otra parte de mormones en ese lugar. En el tercer reino, hermano, se llama reino celestial, con la letra T, celestial. Entonces ahí va otra clase de mormón, y ahí está el Espíritu Santo. O sea, en el primero está el Padre, en el segundo el Hijo y en el tercero está el Espíritu Santo. O sea, que de alguna manera los 3 son buenos, ¿no? O sea, y luego fíjate, el otro que se llama, le llaman aquí las tinieblas de afuera, hermanos. Ahí solamente va, hermanos, aquel que se convirtió en mormón, pero que en medio camino apostató de su fe. O sea que si un mormón ya viene nacido de mormón o se convirtió en mormonismo y emprende ese camino en su vida y a la mitad dice, ya no quiero ser mormón, ahora quiero ser cristiano, ya no él va ni al primero, ni al segundo, ni al tercer reino, hermano. A lo arrojan hasta las tinieblas de afuera. ¿Nos damos cuenta? En el primero son los que se portaron bien, supuestamente ellos, los que tuvieron que nunca apostataron de la fe, los que practicaron el mormonismo con todo y se metieron con todos sus maestros, sus profetas, todos están ahí arriba. El segundo nos habla de que es el terrestre, son los que vivieron desordenadamente o tibios según ellos, aquellos que pues si decían no tomes café y pues echaban su cafecito, ¿no? Esos son los que van a ese lugar. Los que le decían no te vayas a una fiesta, ya se rebelaban. Nosotros conocemos así mormones de repente platicando, y una señora que le hicimos un trabajo, estábamos platicando y esa señora se volvió mormona. Ella se volvió mormona, le dieron papeles, todo, le arreglaron todo y aquí la tienen viviendo bien. Y entonces un día platicando y todo, pues ya nos sirve café y todo, y luego aparte de eso nos empieza a platicar que había ido, no sé, que a Colombia, que a visitar una catedral, que porque debía una manda que le había hecho a la iglesia católica, y yo me quedo así, digo, pero si ustedes ni toman café, y luego que están en la iglesia católica, y nomás se ríe, ¿no? Entonces ese tipo de mormón como ella, hermano, se va al segundo, porque no son fieles, eso ya tienen su lugar, y dice, bueno, pues, yo me imagino que cuando le dicen esto, dice, bueno, pues ya el segundo está, ¿quién está? Jesucristo. Bueno, ahí va a estar bien. Ya según ella tiene su eternidad asegurada ahí. No es ni muy perfecta, pero tampoco muy pecadora. Fíjate, en el reino celestial, hermanos, aquí estarán los que hayan elegido la iniquidad como estilo de vida. Ahí están, y que fue mormón, pero que nunca se convirtió al mormonismo, que fue de la religión que haya sido y que vive una vida en la iniquidad, en que fue malo, el asesino, el violador, la asesina, todos los que están fuera del mormonismo, hermano, van a ese lugar. Supuestamente ahí van todos los inicuos, todos los que no estuvieron fuera de la iglesia. En pocas palabras, si esto fuera verdad, hermano, ahí estaríamos nosotros. Y ahí está el Espíritu Santo, según lo que practican ellos. Ahora, las tinieblas de afuera, hermanos, son aquellos. Aquí es donde te digo, hermanos, ¿por qué de repente ellos se ponen bien duros cuando uno les comparte? ¿Por qué? Porque ellos no puede haber ni siquiera un tantito así, hermanos,
de no creer en su doctrina, porque para ellos empezar a coquetear con otra doctrina, con otra religión, para ellos su eternidad se pierde, hermanos. Entonces se va de abajo. Si ya iban directo arriba, se van directo hasta las tinieblas de afuera. Por eso ellos tienen muy arraigadas sus doctrinas en ellos, hermano. Hermanos que ya vienen creciendo desde niños, que están bien adoctrinados, que crecieron, que se desarrollaron en esa religión, ellos saben que si en cualquier momento, nomás a tantito que quepa la duda de que el mormonismo no es de Dios, y están fritos y se van para abajo, hermano, hasta las tinieblas. Ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, se van hasta las tinieblas. Por eso es de que ellos son así muy celosos con su... ¿Por qué? Porque los adoctrinan, hermano, los condenan. Cuidado y que abras tus oídos a los cristianos, cuidado y que abras tus oídos a que te quieran decir que el mormonismo no es de Dios, porque están bien y se cierran completamente. Ellos ponen una muralla, hermanos, así, y no te prestan. Por eso es de que son muy tranquilos. Cuando ellos sienten que tú les comienzas a predicar el evangelio, agarran y se van, la mayoría. Otros sí, que a lo mejor son tibios y todo, se ponen a discutir un poco, y personas o hermanos que ya ahorita en Cristo se han convertido del mormonismo, ahora logran ver la verdad y se dan cuenta que esto es una mentira, hermanos. Esto lo condicionaron ellos. Fíjate, José Smith, supuestamente él nunca dejó de recibir revelación de Dios. Todo el tiempo estaban supuestamente ellos recibiendo revelación. Y lo que dicen en sus libros es de que, como en la antigüedad que Dios daba revelaciones, así como se movió desde el Génesis hasta Apocalipsis, que no está cerrado, que supuestamente ellos en la actualidad, sus líderes más grandes, el que está hasta arriba del mormonismo, sigue recibiendo revelaciones. Y son revelaciones que hasta la actualidad se siguen moviendo, hermanos. Siguen ellos implementando más cosas en el mormonismo. Si venían, por ejemplo, diciendo, no, pues el de piel negra, ese está maldito, ¿no? Porque ¿se acuerdan del video que vimos que supuestamente los que no se metieron, que no quisieron pelear contra Satanás, cómo fue de que el no estar ni del lado de Dios ni del lado de Satanás, qué fue lo que pasó en ellos? Su piel se volvió negra, ¿no? Y de ahí sacan ellos que toda la raza negra, hermano, oscura, son aquellos que vienen de descendencia de esos personajes. Entonces es como algo así como si estuvieran maldita, ¿no? Su descendencia, como si estuvieran malditos ellos fuera ya del reino de Dios. Entonces nos damos cuenta aquí, hermano, todo esto, cómo eso es lo que ellos creen de la eternidad. Eso es lo que ellos manejan, hermano. Eso es lo que ellos creen. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor de acuerdo a este tema, hermanos? ¿Qué es lo que nos dice Dios a cada uno de nosotros como hijos de Dios? Porque nosotros fundamentamos nuestra fe en la Biblia, hermanos. Nosotros fundamentamos lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que solo hay dos caminos, hermano. Y lo vimos hace rato en Lázaro, ¿no? Y el rico, el Lázaro y el rico. O sea, se murieron los dos. Y en esa parte, hermanos, que muchos dicen que es una historia y no es una parábola, en esa parte nos muestra dos caminos. ¿Les cuenta? Uno se fue a la eternidad, a estar siendo azotado ahí, estar en un lugar de tormento, pero el otro fue a un paraíso que Dios acondicionó en ese tiempo. Ahora, el seno de Abraham en estos tiempos está cerrado, pero ahora el que muere en Cristo, hermano, desde ese tiempo para acá, ahora directamente ascendemos a la presencia de Dios. Ya no es allá en el centro de la tierra, sino ahora es a la presencia de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios y lo vamos a fundamentar con versículos bíblicos, hermanos. Vamos al libro de Hebreos 9:27. Y aquí aquí vamos a ver un poquito esto en esta parte nos va a enseñar acerca de que una vez que nosotros morimos, hermanos, una vez que morimos, vamos a presentarnos en la presencia del Señor. Hebreos 9:27. Dice la palabra del Señor: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, hermanos, y después de esto, el juicio. Fíjate lo que nos dice la palabra del Señor. Aquí donde entra en cabida, hermanos, supuestamente el bautismo por los muertos, no entra en cabida, no entra aquí, hermanos, el que yo pueda hacer algo aquí en la tierra para que la persona que ha fallecido, el familiar, el amigo, pueda cambiarse de un estado a otro. No, dice la palabra del Señor que una vez muertos, todos, hermanos, todos, cada uno de nosotros, dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y de ese juicio, el que está hablando aquí, hermano, de este juicio, es el juicio final. Es el juicio ante el gran trono blanco. Pero gracias a Jesús, hermano, que pagó
ese precio en la cruz del Calvario, es de que los que morimos en Cristo, hermanos, ya no vamos a estar presentes en ese trono blanco, sino que ya directamente el Señor, como ya pagó, ya dio nuestro pago, Él es nuestro abogado, directamente ascendemos a la presencia de Dios. ¿Nos damos cuenta? Pero todos los que están muriendo sin Cristo, hermanos, y con todo este tipo de doctrinas, van a ir directamente al lugar de tormento, a donde fue el rico, y ahí van a estar en espera, hermano, para la muerte segunda. No te lo vamos a ver más adelante. ¿Nos damos cuenta? Entonces nosotros morimos una vez físicamente, pero al morirnos ascendemos a la vida, lo que es a la vida eterna con Jesús, y ya no hay más juicio de condenación, porque Jesús dio el pago. Pero el que muere sin Cristo, ese va ahorita a un lugar de tormento, y después de ahí es sacado para presentarse ante el gran juicio del gran trono blanco, a defender su caso, y de ahí dependiendo es a donde va a ir. Pero todos sabemos que los que en este momento se van al infierno ya no tienen esperanza, hermanos, porque son los que rechazaron la fe en Jesús. Porque dice, ¿no? Al que creyere será bautizado, y al que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado, ¿no? Es lo que nos está diciendo. O sea, esto es en vida, hermanos, es en vida. Fíjate, Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 21:8. Dice la palabra del Señor: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde, fíjate, con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Nos damos cuenta? Esto, hermano, que estamos viendo, ese es el final. Ese es el final, hermano, de las personas que mueren sin Jesús. Y para los que morimos con Jesús, hermano, es lo contrario, es el paraíso de Dios. Aquí en la palabra del Señor no vemos nada de lo que dice ahí en ese mural que nos puso el hermano. No vemos nada de eso. Fíjense, en traducción lenguaje actual lo que dice: pero a los cobardes, a los que no confíen en mí, a los que hagan sus cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos, los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán separados de mí para siempre. ¿Nos damos cuenta? Para siempre, hermanos. Es lo que nos está diciendo la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Y aquí no vemos que esté manejando un esquema como el primer cielo, el segundo cielo, o el primer reino, segundo reino, tercer reino y las tinieblas de afuera, sino que ellos sacan pequeñas partes de la Biblia como de las tinieblas de afuera, ¿no? Pero aquí Jesús, cuando dice las tinieblas de afuera, las tinieblas de afuera, hermano, representa un tiempo o un estado donde está separada de Dios la persona. Simplemente así, sencillo. Las tinieblas de afuera es un alma que nunca va a tener acceso a la presencia de Dios, y que solamente para tener acceso a la presencia de Dios, esa decisión la tenemos que tomar en vida, hermanos. Una vez muertos, ya no hay esperanza, hermanos, ya no hay esperanza. Entonces, por eso es de que hay que estar instando en vida a que se arrepientan, predicando en vida. Amas a tu papá, predícale en vida. Amas a tu mamá, predícale en vida. Predícale en vida. Porque si una vez que mueran, hermano, no hay esperanza que ellos, si no murieron en Cristo, no hay esperanza que hayan ascendido a los cielos. Fíjate en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí vemos otra cita bíblica. Vemos a Jesús animándonos, hermanos. No le tengan miedo a las personas. Ténganle mejor temor o reverencia al que puede matarnos y lanzar nuestra alma al infierno. Dice, puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Nos damos cuenta? En Lucas 6:46, fíjate lo que dice aquí Jesús. Esa es una de las instrucciones que ya hemos visto. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? O sea, esto, hermano, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquella persona que hace lo que dice Jesús, que es la palabra del Señor, hermanos, son los que van a tener acceso al reino de los cielos. Los que no van a tener un lugar aparte, hermanos, que ya hemos venido viendo. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y cuántas doctrinas, hermano, cuántas falsas doctrinas o sectas? Algunas tienen a Jesús como su estandarte, porque supuestamente ellos se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muchos de ellos, hermano, le dirán a Jesús en el juicio final: Señor, pero en tu nombre fui a predicar allá a la Argentina, en tu nombre me fui de misionero. Pero fíjate, cuando nosotros queremos llegar al cielo por un camino diferente que no fue el que marcó Jesús, ese va a ser el final, hermano. Apartaos de mí porque no te conozco, porque no hiciste lo que decía mi palabra, como dice aquí en este versículo. Y muchos, aún dentro de la iglesia cristiana, hermano, que se están enriqueciendo a través de falsas doctrinas y de falsos movimientos, hermano, aún muchos de esos falsos maestros le dirán al Señor aquel día: Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos campañas, en tu nombre llenamos locales completos de 5,000, 10,000 personas, pero no caminaron de acuerdo a la palabra del Señor, porque enseñaban a la congregación a que podían comprar los favores de Dios, porque enseñaron a la congregación que había otro camino diferente, y más que nada es como cuando hablamos de los falsos profetas dentro de la iglesia cristiana, todo tiene que ver con dinero, hermanos. Todo, la avaricia del corazón, querer sacarle a la oveja dinero. Yo la verdad, predicar de dinero a mí no me gusta, hermanos, no me gusta. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Y si hay algo, hermanos, como consecuencia de haber conocido al Señor, es el dar. Yo no siento que estar manipulando a la iglesia, ni estarle queriendo sacar dinero, ni tardarme 15, 20 horas preparando un estudio para sacarle dinero a la iglesia, porque en toda la doctrina que se da se enseña a dar. Y hay algo que el Hijo de Dios debe de aprender, hermano, es a dar, y el dinero es una de ellas. Pero a mí no me gusta hacer énfasis en el dinero. Jamás he predicado de dinero y no lo voy a hacer nunca. Te animaré a que diezmes, pero nunca te voy a manipular para que des. Entonces, este tipo de maestros, hermano, es lo que hacen. Casi todos los falsos maestros de aquí, hermano, de la iglesia cristiana que se han levantado dentro de los ministerios, ha sido pero consecuencia de su avaricia, de querer tener más y más y más, y ponen carga sobre carga de los hermanos, les dejan vivir como quieren, no los confrontan con la palabra del Señor. Y no nos damos cuenta, hermanos, que aquí la palabra del Señor es bien clara cuando dice: por eso todos nosotros tenemos que tener cuidado de que si le decimos al Señor, 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 es porque estamos haciendo su voluntad, es porque estamos caminando de acuerdo a su voluntad, a la palabra del Señor. Amén, hermanos, para que aquel día no nos diga: no te conozco, no te conozco. Muchos, hermanos, muchos van a llegar allá, o más bien dicho, ahorita muchos que se han muerto piensan que eran nacidos de nuevo. De verdad, en serio. Y es triste, hermanos, es triste. Pero muchos allá abajo están, se fueron y no fueron nacidos de nuevo. Y esos son los que un día le van a decir al Señor: Señor, Señor, pero en tu nombre yo daba grandes cantidades de dinero. Señor, Señor, en tu nombre yo hacía esto y lo otro. Pero no, hermanos, el Señor sabe y conoce a sus hijos. Y a nosotros, a todos nosotros, hermanos, nos ha dejado algo como para tener un termómetro. Cuando dijo: por sus frutos los conocerán. Por lo menos es un termómetro para saber quién es nacido de nuevo y quién no, hermanos. Y aquel que tiene discernimiento en la palabra, hermanos, se da cuenta quién es nacido de nuevo y quién no, en Dios. Pero tranquilo así, ¿sabe? ¿Y por qué? Porque tenemos que estar orando para que Dios haga el milagro de nuevo nacimiento en su vida. Amén, hermanos. Y no sea que un día hallemos una sorpresa allá arriba, o en el lugar donde va a ser. Entonces, asegúrate, hermano, de tu salvación. Asegúrense, cada uno de nosotros, asegurémonos de que somos salvos en Dios. Fíjate, hay otra parte aquí en este mismo, en Mateo 25. Fíjate lo que dice en Mateo 25 del 31 al 34. Dice la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y aquí hace alusión, hermanos, aparte cómo va a ser el final, ¿no? De cómo él va a juzgar. Y en el 32 dice la palabra del Señor: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre,
heredar el reino verdadero para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjate, ¿quién de nosotros, hermano, no quisiéramos estar a la derecha del Padre en aquel momento? Así como en esta parte que hace alusión Jesucristo acerca de aquel día, de cómo Dios separa, hermanos, las cabras de las ovejas, la cizaña del trigo, cómo separa a los hijos de Dios de los hijos del diablo, hermanos. Es lo que hace Dios. Esto, hermano, es la eternidad. Este es el camino, hermanos. Esto es lo que nos marca la palabra del Señor, y no esos cuentos chinos, hermano, que presentan los mormones y todas aquellas sectas que te hablan de purgatorios y te hablan de muchas cosas que no son ciertas. Hermanos, entonces nosotros tenemos que tener bien claro. ¿Por qué? Porque también hay que compartirlo con otros, hermano. ¿Estás seguro que tus hijos van al cielo? ¿Estás seguro que tu mamá ha sido salva? Entonces aquí es donde nos tenemos que poner a trabajar. Así como Noé, en el tiempo de Noé, trabajó. ¿Quiénes fueron los que entraron al arca, hermanos? ¿Quiénes entraron al arca de Noé? Aparte de los animales, claro. Entraron sus hijos con sus nueras, ¿no? Para que hicieran la reproducción. ¿Alguien más entró aparte de ellos? No, hermanos. Todos fueron rebeldes, rejegos. Pues aplica algo así, hermanos. Sí, predica la palabra de Dios allá afuera, pero asegúrate que tu familia por lo menos se salve. Asegúrate que tu nuera, que tu yerno, asegúrate que tu hijo, no sé cómo le hagas, pídele a Dios creatividad, dile al Señor que te dé sabiduría para que les puedas mostrar el reino de Dios y no estén coqueteando con otro tipo de enseñanzas. Porque como me da coraje, hermano, cuando veo hijos, cristianos, casando a sus hijos o a sus hijas con personas que no son ni cristianos, hermanos. Y como yo tenía un compañero de trabajo, como andaba bien contento el hermano, no se llama el hermano, porque su hija se iba a casar, una con un mormón y la otra con un musulmán. Y andaba bien contento y todo, y digo, wow, o sea, yo la verdad me causó tristeza, porque digo, ¿no discierne este hermano que le está entregando en charola de plata a Satanás, a su hija? O sea, de verdad, en serio, hermanos, ¿no discierne que su hija va a vivir una vida, por toda su vida, la va a vivir una vida horrible? O sea, y eso es lo que de repente nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Por eso aprendemos doctrinas, por eso aprendemos palabra de Dios, para que nosotros la compartamos y nos preocupemos. ¿Tu esposo es salvo? ¿Tu esposa es salva? O sea, ¿ya están en la lista? ¿Ya están escritos sus nombres en el libro de la vida? ¿O van camino al infierno? Eso es lo que tenemos que tener cuidado, hablando de este tema, ¿no? De lo que creen los mormones en la eternidad. Y bueno, ya una vez que vimos estos dos puntos, que eran los que me faltaban hace 8 días, hermanos, que se me hacen importantes. Hay muchos, hermanos, si tú te metes a sus libros, hermano, tienen mucha doctrina falsa, porque ellos no, como por ejemplo ahorita estaba escuchando entre semana o más días más atrás, que supuestamente ya están recibiendo revelaciones de aceptar en su iglesia al homosexual. O sea, y cada día, y hubo un tiempo donde, porque como iban a evangelizar a las zonas donde había gente de piel oscura, y todo, decían, bueno, ¿cómo le vamos a hacer si pues, el oscuro no puede entrar al mormonismo? Entonces ya por ahí resultó que alguien dijo, tuve otra revelación, que el Señor dice que ahora ya los dejen entrar, y ya los dejan entrar, ahora ya los de piel oscura ya se pueden ser mormones. Entonces, y así, hermanos, así pasa. Entonces, imagínate, ellos no terminan de, supuestamente ellos recibir revelaciones, y cada vez van metiendo más vidas al infierno, cada vez más con esas prácticas. Y ahorita, hermanos, ya están metiendo lo que es el homosexualismo a su centro. Y cállate, hermano, que ya dentro del cristianismo, mi esposa y yo estamos viendo entre semana una noticia de un pastor que sacó a la luz esto, no sabíamos, y ya llevaba como 4 años, una pareja, hermano, de la iglesia bautista, pero no quiere decir que toda la iglesia bautista lo abrace eso, no, porque eso se da entre la iglesia bautista americana, que son un poco más liberales, con ese tono europeo, ¿no? Entonces, que ya ahorita tienen, una iglesia de ellos ya tiene como más de 4 años que la pastorea 2 mujeres lesbianas, como pareja, ya casadas, están pastoreando una iglesia grande, cristiana, bautista. Nos damos cuenta, o sea, ya se está infiltrando todo. ¿Por qué dejar entrar todo eso a la iglesia, hermanos? Cada quien sabe, la salvación es personal, por eso nosotros tenemos que tener cuidado de las congregaciones, o sea, por eso a ti se te predica la palabra del Señor, como es lo más que se puede, para que no haya cabida que pueda entrar ese tipo de cosas a la iglesia, y mucho menos estar aceptando todo eso, ¿no? Porque ya son aberraciones. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros nos vamos a proteger de todo esto, hermanos? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo proteges a tus hijos? ¿Cómo proteges a tu familia? Y yo puse tres puntos, hermano, de esto. ¿Cómo nos protegemos de esto?
Y el primer punto, hermanos, que Dios pone en mi corazón, hermano, es de que pongamos nuestros ojos en Cristo. Si hay algo, hermanos, que no va a ser que nosotros nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, hermano, va a ser con nuestra mirada en Cristo, en su palabra, en su voluntad. Eso es, cuando nosotros decimos poner nuestra mirada en Cristo, hermano, estamos hablando de que conlleva todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor, nuestras vidas, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, de comportarnos, hermano, con los demás. Hebreos 12:2 dice la palabra del Señor: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo obtuvo esto Jesús, hermanos? Porque él puso su mirada en el Padre. Y aunque Satanás vino y le dijo: mira, te daré los reinos de la tierra si tú postrado me adoras, o mira, tírate de allá arriba que Dios mandará a sus ángeles torciendo la palabra del Señor. ¿Qué dijo Jesús? Al Señor tu Dios no tentarás, a Él solo adorarás, y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es tener la mirada puesta en el eterno, hermanos. Jesús tuvo su mirada bien puesta. Tan es así, hermanos, que cuando lo bofetearon, él no dijo nada, se quedó quieto, enmudeció, hermanos, hasta la cruz del Calvario. Pasó todo el Calvario. Jesús nos dio un ejemplo, hermano, bien grande de cómo nosotros podemos poner nuestra mirada en lo eterno, en las cosas de arriba, hermanos. Y si eso lo sufrió Jesús, hermanos, ¿qué a nosotros nos va a tocar sufrir también? Hermano, todos estamos expuestos a sufrir, a todo, a las tentaciones, a las tribulaciones, a las traiciones, a todo, hermanos. Pero nosotros, a las falsas doctrinas, pero nosotros tenemos que tener nuestra mirada en Cristo todo el tiempo. Como dice la palabra del Señor: puestos vuestros ojos en Cristo, nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. El poner nuestros ojos en Cristo, hermano, eso nos lleva a no separarnos, a no poner nuestra vista en las tribulaciones, a que no poner la vista en las falsas doctrinas que se están incrementando, a no prestar oídos, a que no nos guste que nos rasquen el oído, hermanos, porque son aquellos que se amontonan, ¿no? Porque les gusta que les rasquen los oídos, porque les gusta que les digan lo que quieren escuchar. Nosotros no, hermanos. Por muy dura que sea la palabra del Señor, si me pegó la palabra, me arrepiento, pido perdón al Señor y sigo adelante en mi camino, pero con mi mirada puesta en Cristo. Amén, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pequeño el rebaño, grande el rebaño, hermano, eso es lo que tenemos que estar predicando todo el tiempo. Una persona, 1000 personas, no importa. Tenemos que estar predicando la palabra del Señor. Y eso es a lo que se nos anima a cada uno de nosotros, hermano. Tener seguridad en nuestra eternidad. ¿Y cómo nos vamos a proteger de todo esto que está pasando en el mundo en estos tiempos? Pues no dejando de mirar a Cristo. Poner nuestra mirada en lo eterno, en Jesús. Amén. Ese es el primero. El segundo, hermano, examinarlo todo. Y sacar de raíz, hermanos, el error. Tú dices: me están hablando de una doctrina nueva, se oye muy bonita. A ver, vamos a ver, examínala. ¿Cómo está esa doctrina? Oh, que este predicador está trayendo algo nuevo. Vamos a examinarlo, a ver qué trae. Lo que está declarando con sus labios, vamos a examinarlo. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5:21. 1 de Tesalonicenses 5:21 dice la palabra del Señor: examinarlo todo, hermanos. Todo lo tenemos que examinar. La salvación es personal, hermanos. Lo que tú vas a permitir que se le esté dando a tus hijos en doctrina, hermanos, tú eres el responsable. Cada padre de familia es el responsable de sus hijos, es el responsable de su esposa. Si yo veo que no estoy en un lugar donde me están dando sana doctrina, al examinarla me doy cuenta que carece de sana doctrina, yo tengo que agarrar a mi esposa, a mis hijos y irme a un lugar, orar al Señor y decir: Señor, guíame a un lugar donde estén enseñando, porque yo soy el responsable, hablando del marido. Y la esposa también es la responsable de estorbarle al marido, por si está todo ahí idealizado de que: oh, mira, este sí trae la unción del Espíritu Santo. Hey, tranquilo, no te claves, vente, vámonos, porque este está dando falsas doctrinas. En eso le tiene que estorbar la esposa al esposo, y los dos en conjunto proteger a los hijos, hermano. ¿De qué les está enseñando él? ¿Qué ese tipo de semillas se le está tirando a esas tierras? Porque los hijos, hermano, están aprendiendo, y los hijos van a aprender de acuerdo al alimento que tú les des y que tú permitas que les den. ¿Nos damos cuenta? Entonces, poner atención en eso, hermanos. Examinarlo todo examínalo, hermanos. Si son falsas doctrinas, deséchalas. Examinarlo todo. En 1 de Juan 4:1 dice la palabra del Señor: amados,
Ya hasta lo hemos venido estudiando antes, ¿va? Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces tenemos que examinarlo todo, hermano, porque se corre el peligro que podamos estar un día ante un falso profeta. Y eso, hermano, lo tenemos que aprender todos, hermano. La salvación es personal, el llamado es personal, tu cuidado es personal. ¿Nos damos cuenta? Y cada uno de nosotros somos responsables de buscar el buen alimento. Ya estamos en tiempos, hermano, que no nos podemos dejar llevar por cualquiera. No, hermanos. Estamos en tiempos donde están tiempos peligrosos y tenemos que poner mucha atención de lo que se está viendo. Y no nada más sentarnos como un rito religioso, ya cumplí, me voy a mi casa, no sé ni de qué me están hablando, pero algo me están hablando, pero un día va a tener eso que te están hablando, un día va a tener un fruto en tu corazón. Un día vas a decir, ¿por qué me siento tan triste? ¿Por qué me siento tan solo? ¿Por qué me siento tan sola? ¿Por qué siento que no tengo rumbo en mi vida? ¿Por qué siento que Dios no está conmigo? ¿Por qué siento que no soy servible en el ministerio? ¿Qué tipo de alimento estás recibiendo? A lo mejor estamos todos anémicos porque no nos dan el buen alimento de la palabra del Señor, que nos anima, que nos lleva a dejar una vida de pecado, que nos lleva a vivir una vida santa en Dios, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso muchas veces terminamos así, hermanos, porque tiene que ver con el alimento. No solo de pan vivirá el hombre, hermanos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que nosotros, el Espíritu, está comiendo. Y de acuerdo a eso, hermano, es la fortaleza que vamos a tener en nuestro corazón. ¿Por qué le pongo tanto amor a lo material? ¿Por qué? ¿Qué te están dando? ¿A qué te están llevando en tu iglesia? A que todo el tiempo estemos poniendo nuestros ojos en lo material. Porque lo que es el pastor, hermano, son las ovejas. Así de sencillo. Lo que es el pastor en una iglesia, hermano, son las ovejas en una iglesia. Amén. Así es. Y yo lo he mirado. Yo lo he comprobado, hermanos. Así es que hay que tener mucho cuidado. Todos hay que tener mucho cuidado. Todos. Tanto los líderes, como los pastores, como las ovejas. ¿A qué concilio nos arrimamos para pedir cobertura? Si es un concilio honesto, transparente, un concilio donde se predica la palabra de Dios, un concilio donde me están supervisando, porque nosotros nos salimos del guacal, hermano, bien fácil. Y al rato terminamos diciendo, es que son mandamientos de hombres, y empezamos a hablarnos bien violentos. Y eso no debe de ser así, hermanos. Si tú crees que estás en un buen concilio, sujétate. Porque aguas. Amén. La otra es, hermanos, aplicar apologética. Y para aplicar apologética, hermanos, tenemos que aprender. Ahorita, por ejemplo, las copias que se llevaron hace 8 días y lo que hemos estado escuchando, están los videos en YouTube, hermano, es aprender eso. ¿Por qué? Porque al rato tu hija te va a decir tal vez, mira, es que este muchacho está bien guapo y mira, pero es mormón. ¿Qué vas a hacer? Pero es bien amable y es bien... No, ¿qué vas a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Tenemos las herramientas necesarias, el conocimiento necesario para poder darle esa dirección correcta a los hijos, al esposo, a la esposa, que a lo mejor está coqueteando ya con que quererse volver mormona, que diga, no, pero es que mira, yo encontré la verdad aquí. Yo, por ejemplo, tuve una casa donde rentaba ahí en Magna, yo rentaba una recámara en un basement, en una casa en Magna, y resulta que ahí vivía iba de repente a visitar a una muchacha ahí, un muchacho, ya no quiero decir hermano, porque ya rechazó la fe, pero él era cristiano, hermano. Y estaba tan enamorado de esa mujer. Yo tuve 2-3 veces contacto con él y nos hicimos ahí. Yo lo llevé a la iglesia, en ese tipo, una iglesia aquí que me congregaba por la 31. Yo lo llevé a la iglesia y todo. Le dije, mira, no hagas eso. La muchacha le puso, hermanos, así le dijo, o yo o tu iglesia. Y él estaba en confusión y yo lo anduve trayendo unos meses ahí en la iglesia y anduve tratando de ayudarlo. Pues al último no, hermanos, le venció eso y al último terminó casándose con ella, se convirtió al mormonismo y ahí está, viviendo su matrimonio, hermanos, en una doctrina falsa, rechazó el cristianismo y ahora está ahí metido, hermanos. Y así como ese testimonio, muchos, hermanos, y de muchas formas y de muchas maneras, hermanos. Entonces nos damos cuenta cómo va a haber personas que aún sentadas en estas sillas, hermanos, un día pueden rechazar la fe de Dios por algún sentimiento, porque él en este caso fue un sentimiento de emoción que dijo, no, pues es que yo quiero a la muchacha y la muchacha me pone esto de condición, pues está bien. Entonces si rechaza su iglesia cristiana, hermano, se va a casar con una mormona y ahí está, según él, contento y feliz.
Pero yo te pregunto, a la luz de la palabra del Señor, ¿dónde será el fin de este hombre, hermanos? Que apostató de la fe. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y no decir, es que aquí no pasa. No, hermano, sí pasa. Sí pasa. Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Saber. Por eso es aplicar apologética, hermano. Esta palabra apologética quiere decir hablar en defensa de. Que yo tengo que tener un poco de conocimiento para yo poder hablar y tumbar esas falsas doctrinas. Tumbarlas. Que me dicen que el infierno o la vida eterna va a ser así como lo vimos en el video. No va a ser así. Porque la palabra del Señor me dice que así va a ser. Oh, que te tienes que bautizar por los muertos. No, la palabra del Señor dice esto y esto. Y Pablo no se refería a bautizarse por los muertos. Entonces, o que vamos a hacer, que va a ser esto y esto, no. O que Smith va a estar allá entre el Padre, Hijo y Smith, no es cierto, eso no es así. Smith ahorita desgraciadamente está en el infierno. Ahí está el Smith, ahí está él. Por haber levantado toda esa práctica pagana. En tiempos, hermano, donde había un avivamiento de parte del Señor. Fíjate cómo, y ahora estudiando mi esposa lo de los adventistas del séptimo día, estaba viendo mi esposa, que fue en ese tiempo de ese avivamiento que se vino en 1820, que se levantó el mormonismo, se levantó los ¿cómo se llama? Los del séptimo día, y del séptimo día se desprenden los testigos de Jehová, y ahí empiezan a desprenderse varias, hermano. En un tiempo de avivamiento del Espíritu Santo, hermano, vemos cómo Satanás contraataca también. Pero hay de aquel que esté descuidado, hay de aquel, porque dice la Biblia, aún nosotros, o un ángel del cielo bajara y les mostrara un evangelio diferente, sea anatema, punto. Es por eso, hermano, que tenemos que estudiar todo esto también, porque tenemos que estar preparados. Es lo bueno que sacamos, hermano, de estar preparados, porque así como fue engañado Smith, como fue engañada esta White, como fue engañado el líder de los mormones, como fue engañado todos ellos que dicen haber tenido revelaciones y encuentros con algo sobrenatural, así puede ser engañado cualquiera de nosotros, hermanos. Y más si somos dados a eso de los sueños, de las visiones y todo ese rollo, hermanos. Y no nos conformamos a las sanas palabras de la Biblia, hermanos. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no estarnos ahí metiendo en rollos ahí de cosas místicas y todo eso, hermanos, sino tener los pies bien puestos en la tierra y sujetarnos solo a la palabra de Dios, nada más, no hay otra. ¿Ven? Porque en estos tiempos hay mucho engañador, pero también se está soltando mucho los demonios que llegan y empiezan a querer abrir nuevas religiones, nuevas sectas. Y hay que tener cuidado y no nos agarre dormidos como agarró Smith. Ahí lo agarró bien dormidito, hermanos, conociendo Smith un poco la palabra, y mira cómo lo engañó. Así como engañó ese demonio a Smith, el Moroni, o supuestamente la aparición del Padre y el Hijo en 1820, creo. ¿Cómo es de que en estos tiempos también se puede aparecer algo así, hermanos? No descartes eso. Entonces nosotros tenemos que estar bien firmes en la palabra del Señor, hermano, para que así como fueron engañados ellos, cualquiera de nosotros no seamos engañados o seducidos por cualquier doctrina de demonios. ¿Ven, hermanos? Fíjate, en 1 de Pedro 3:15 dice la palabra del Señor: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso es, hermanos, eso es, así sencillo, hermanos. Sino santificad a Dios en nuestro corazón, el Señor en vuestros corazones. Estar viviendo en reverencia hacia Él, siempre estar en relación con Él, tener nuestra relación íntima con Él, leer las Escrituras, caminar en su voluntad. Eso es, hermano, y estar siempre preparados. O sea, aparte de tener una relación con Dios, de hacer su voluntad, caminar de acuerdo a su voluntad, siempre tenemos que estar preparados, hermano, para presentar defensa con mansedumbre, o sea, con misericordia, con tranquilidad, no ser agresivos, pero teniendo la esperanza que pueda ser tocada a la otra persona, teniendo la esperanza que él pueda ser tenido digno de escapar de esa mentira del diablo, porque todas esas telarañas en el mundo son mentiras del diablo, hermano. Los tienen bien atrapados ahí. Y yo oro al Señor, hermano, que nosotros estemos bien siempre con el Señor, todo el tiempo, hermanos, en una doctrina sana, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, hermanos, a Dios, ante todo el que os demande razón
de la esperanza que hay en vosotros, hermano. O sea, de lo que nosotros creemos, hermano, siempre va a haber gente a la cual le tenemos que predicar y hacerlo siempre con respeto, pero siempre estar preparados para poder nosotros hablar en defensa del Evangelio, pero a través de que podamos nosotros hablar dándoles el mensaje de parte del Señor, de parte de Dios. Ese es llevarles el mensaje de salvación. Algunos lo aceptarán, otros no, otros lo van a rechazar, pero nuestro trabajo, hermano, es predicar la palabra de Dios y dar un mensaje claro de lo que es la eternidad y empezar a desechar todas esas doctrinas falsas que ellos predican, hermano. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie mientras te leo este versículo en traducción lenguaje actual. Dice la palabra del Señor: honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Así de sencillo. ¿Por qué confiamos en Cristo? ¿Por qué confiamos en sus promesas? Que las cosas no son como nos las pintan los de allá afuera, que las cosas son como la palabra del Señor nos dice, hermanos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí, hermanos. Y bueno, tengamos nuestros ojos puestos en Jesús siempre para no caer en este tipo de mentiras. Examinemos todo, hermanos, todo examinando todo lo que nos llega a los oídos y aplicar, hermano, la apologética siempre. Así es, vamos a cerrar nuestros ojos allí en nuestro lugar, hermanos, y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Si tú crees que el Señor te ha hablado, si tú crees que Dios te ha puesto en alerta, como para decirte aguas, ponte en alerta, ahí con tus ojos cerrados, ¿por qué no le pides al Señor que te fortalezca cada día? Que te fortalezca a través de su palabra, que no permita al Señor que ninguno de nosotros seamos engañados, que ninguno de nosotros, nadie, que no seamos engañados, nadie. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios, aquí están nuestras vidas, aquí está nuestro corazón, Señor. Padre, terminamos de estudiar algún tipo de doctrinas falsas, Señor, y sabemos que todas esas doctrinas vienen del diablo, Señor. A ciencia cierta lo creemos porque tu palabra, Dios, todas esas doctrinas las rechazan, Señor. Quedan al descubierto a través de tu palabra la doctrina de los mormones, Señor, la doctrina de los adventistas, la doctrina de los G12, Señor, del G12, la doctrina de los de la prosperidad, Señor. Y sabemos que hay muchas, Señor, pero en esta hora, Dios, sacamos al descubierto esas doctrinas falsas, Señor, que solo nos quieren llevar a la persona, Dios, a perderse por la eternidad. Y sabemos que esa doctrina es de demonios. Y los demonios son gobernados por Satanás, Señor, que se infiltran dentro de las iglesias para desviar a tu pueblo, Dios, de tu presencia, Dios. Pero hemos aprendido a través de tu palabra, Dios, que tenemos que tener nuestros ojos bien puestos en ti, Señor. Que ningún falso maestro, ninguna falsa doctrina nos aparte de tu presencia, Dios, sino que nuestros ojos siempre estén bien puestos, Dios, en la eternidad, en lo eterno, Señor. Aquí estamos en tu presencia, Dios, rogándote, Señor, que tú nos ayudes, mi Señor. Fortalece nuestra fe, Señor. Danos más sabiduría, inteligencia, Señor. Ayúdanos, mi Señor, cuando nos enfrentemos a todo este tipo de situaciones, Señor. Ten misericordia, Padre eterno, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a saber decidir cuando escuchemos, Señor, doctrinas, a saber separar, Dios, lo correcto de lo incorrecto, Señor. Que aún esas doctrinas que se predican a través del internet, que nuestros oídos estén abiertos, pero a la sana doctrina, Señor, y no cualquier falso maestro a través de internet, de YouTube, de todas esas redes, Señor, quieran venir a engañar a tu pueblo, Señor, porque ahorita está inundado, Señor, tanto de sana doctrina, Dios, como de falsa doctrina. Danos la sabiduría para saber escoger, Señor, y que nos apeguemos cada día a la doctrina que nos enseñan aquí en esta iglesia, aquí desde este púlpito, Señor, nuestros hermanos. Ten misericordia, Dios, y tú trae orden en nuestra vida, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Rey de Gloria, Dios, el que traiga orden en nuestro corazón, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Ordena tú las cosas, Señor. Haz lo que tú tengas que hacer, Padre, en esta congregación. Haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra, Dios. Haz lo que tengas que hacer, mi Señor. Ten misericordia, Jehová de los ejércitos. Ten misericordia, Padre eterno.
Que tu Espíritu Santo, Dios, sea el que nos lleve a dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que nos lleve a dar, Señor, en lo económico, Señor, en nuestro tiempo, en lo material, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Rey de Gloria, Dios, y no la manipulación de los hombres, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que haga en nuestro corazón buscar tu rostro cada día, Señor. Ten misericordia, Padre eterno, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos en tu presencia, Señor, sabiendo y creyendo que estamos viviendo tiempos peligrosos, Dios, y que estamos por este mundo, Señor, como extranjeros, Señor, porque nuestro reino no es de esta tierra, Señor. Nuestro reino está allá arriba en los cielos. Tú dijiste un día, Señor, mi reino no es de este mundo, y nuestro reino contigo es en los cielos, mi Señor. Gracias, Señor, porque todas estas doctrinas, toda esta palabra, mi Señor, nos enseña cada día cómo nosotros encaminarnos a tu presencia, Señor. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias por tus bondades, por tus misericordias, Señor, por hablarnos día con día, Señor, a nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Padre eterno, Señor. Gracias, Rey de Gloria, Señor. Gracias porque nos guardas, Señor, como en los tiempos, Dios, cuando guardaste a Noé, Señor, con su familia. Gracias, mi Señor, por esta arca, Dios, que es la gracia a través de la fe, Señor, que nosotros nos salvamos y tenemos acceso a tu presencia, Señor. Gracias, mi Señor. Eres bueno, Dios, eres maravilloso. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Guárdalos, Señor. Dale sabiduría cada día para buscarte, Señor. Guarda nuestras vidas, mi Señor. Muchas gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre eterno, Señor. Eres maravilloso, Señor. Eres poderoso, Rey de Gloria, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios mío, Dios. Eres bueno, Señor. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Padre eterno. Amén, Señor Jesús. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, que tengan buena semana y nos vemos el miércoles primero, Dios, hermanos.